Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas ¿Todo noches. bien? Buenas noches, buenas noches. Noches, tardes, noches. Tardes, noches. Mm. Bueno, pero ya se sumó Ernestina, así que se terminó la clase de obligaciones. Una maratón van a tener, ¿no? Seguía, pero salí. Ah, bueno. Desde las 6:30 que estamos. Tremenda clase. Bueno, bueno, vamos a arrancar. ¿No? Por lo menos ahora vas a cambiar un poquito de tema, qué sé yo. No te digo que te vas a... Más lindos. Bueno, me alegro. Eh, Vamos a ver, vamos a compartir pantalla y ya arrancamos. Bueno, algo les había adelantado la otra vez. Vamos a ver el sistema, lo que se llama el sistema universal de protección. Es decir, el sistema que es de ONU, ¿sí? Em, Fíjense, este es el temario del programa, Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos del Ámbito Internacional, Estados miembros de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, integración, elección, representación por continente, rotación, procedimientos, control periódico, relatores, grupos de trabajo. Bueno, algunas cosas las vamos a ver más en detalle, otras menos. Pero más o menos eso es lo que vamos a hacer. Acá siempre lo venimos hablando, digamos, pero acá siempre hay una tensión, ¿no? Eh, Entre los estados que obviamente reclaman una soberanía plena y que intentan, digamos, que nadie los controle en el ámbito internacional sobre ninguna materia, menos aún sobre cómo respetan, protegen y efectivizan derechos humanos dentro de sus fronteras. Y acá lo importante es que cuando se crea Naciones Unidas, eh, el, digamos, en la Carta de Naciones Unidas ya se pone como objetivo de las mismas la protección de los derechos fundamentales de todas las personas. Y en eso tenemos dos principios internacionales fundamentales, digamos, o fundantes, que son la igualdad soberana de los estados, es decir, cada estado es jurídicamente, tiene jurídicamente, digo, tiene el mismo peso y las mismas facultades que otro en Naciones Unidas, y el otro gran principio es la no interferencia en asuntos internos. Siempre hay una tensión entre estos principios y la protección de los derechos humanos que propone la ONU a partir de muchos de sus tratados y muchos de sus órganos. ¿Sí? Acá tenemos que tener en claro, eso lo van a estudiar, insisto, ustedes más en profundidad cuando vean Derecho Internacional Público, pero nosotros tenemos que tener en claro que las Naciones Unidas tienen un solo y único órgano que puede dictar medidas que en principio los estados están obligados a cumplir y que si no las cumplen, Naciones Unidas estaría autorizado o autorizada a avalar el uso de la fuerza, digamos, ¿no? Y ese único órgano de las Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No sé si lo tienen presente, pero bueno, las Naciones Unidas tienen obviamente
un gran y principal órgano que es la Asamblea General, donde todos los estados están representados, todos los estados que están en ONU, 196, si no me equivoco, están representados y todos tienen el mismo peso, todos tienen un voto, este vendría a ser de alguna manera el poder legislativo de Naciones Unidas. Después está la Secretaría General, que es lo que vendría a ser el Poder Ejecutivo, que es un secretario general elegido por la mayoría de la Asamblea. Y luego está el Consejo de Seguridad, que es un órgano que tiene miembros permanentes y miembros transitorios o miembros periódicos, digamos. Los miembros permanentes son los 5 grandes, digamos, países que conformaron los diferentes bloques después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí están Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China o la Unión Soviética, y la característica de estos 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad es que tienen poder de veto, es decir, que no se puede tomar ninguna resolución válida internacionalmente sin el acuerdo mínimo de estos 5 países. Entonces, ¿por qué les hago toda esta introducción? Porque vamos a ver ahora, digamos, que el sistema internacional de protección de los derechos humanos se conforma de una serie de normas, de órganos y de competencias, donde en general el Consejo de Seguridad, eh, digo en general porque esto viene cambiando en los últimos años, no tomaban medidas cuando los incumplimientos en materia de derechos humanos de determinado Estado se realizaban, sino que dejaba actuar a los otros órganos que, que son aquellos que no tienen, digamos, en principio, un poder de decisión vinculante para los estados, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Estoy diciendo medio un rollo, pero creo que se entiende bien a dónde vamos. Y bueno, y a partir, esto de alguna manera estoy spoileando un poco la cuestión, pero a partir, digamos, de la última década, el Consejo de Seguridad ha tomado algunas decisiones para intervenir en algunos casos cuando existen graves violaciones a derechos humanos en un país, lo que en principio iría en contra de esta no interferencia en los asuntos internos de los estados. O sea que tenemos un sistema universal que va a ir de menor a mayor en esa idea de protección. Esto también lo hemos hablado, digamos, en el derecho internacional clásico, los sujetos de derecho siempre son los estados, ¿sí? El principio básico ahí es el de reciprocidad, ¿sí? Los derechos y las obligaciones e intereses estatales se dan de acuerdo a que un Estado le reconozca a otro determinados derechos, y así se dan las relaciones de reciprocidad, pero son entes iguales, digamos, ¿no? En sus relaciones jurídicas, y el derecho internacional de los derechos humanos lo que viene a traer como novedad es, que esto lo hemos hablado un montón de veces, yo siempre se los recuerdo, que los individuos, es decir, las personas individuales, pueden ser en determinados asuntos, eh, se pueden convertir en sujetos del derecho internacional y reclamar a los estados, digamos, como si fueran un sujeto par, ¿no? Y lo que crea además es, como bien dice ahí, una red de obligaciones objetivas, ¿sí? Que son tomadas frente a los órganos, frente a la comunidad internacional, frente a los demás países. Son obligaciones que no responden a lo que antes se conocía como el interés del Estado, la razón de Estado, sino que tienen que ver con esa noción de conjunto de derechos que todas las personas tenemos por el solo hecho de serlo, digamos, y que deben ser respetadas, protegidas y efectivizadas por los estados, ¿no? Eh, y bueno, y esto se da a partir de la acción de ciertos organismos internacionales que vamos a ir a ver ahora algunos cuáles son.
Eh, Algo a tener en cuenta, creo que también lo hemos mencionado, pero no está de más, no está de más, no está de más que lo volvamos a hacer. Cuando estamos hablando de la protección de los derechos humanos, ¿sí? Siempre estamos hablando de una responsabilidad primaria de las autoridades nacionales, es decir, los que tienen la obligación de respetar, promover y proteger los derechos humanos son las autoridades de cada Estado que se ha comprometido frente a la comunidad internacional a, a protegerlos, ¿no? Por eso, esto creo que ya lo habíamos visto, es importante saber que la protección internacional de los derechos humanos es subsidiaria a la acción de los órganos nacionales. Una persona puede recurrir a los órganos internacionales una vez que ha agotado las vías internas o que no hay vías internas en su país para reclamar por determinado derecho a los cuales ese país se ha comprometido a respetar, promover, proteger, ¿sí? Y por lo tanto los estados tienen que crear medidas eficaces a nivel nacional para realizarlos. En nuestro caso son algunas de las que vimos en las últimas dos clases, ¿no? El habeas corpus, el amparo, ¿sí? Son esas medidas preventivas, por eso siempre decimos que son garantías, pero que a su vez son derechos, ¿sí? Porque toda persona tiene derecho a que los estados eh, le otorguen garantías para cuando los derechos humanos consagrados en los órdenes internos e internacionales a los que se han comprometido a respetar el Estado no se efectivizan o no se respetan o no se protegen. Y por eso la principal condición que pone, esto lo vamos a repetir un montón de veces, lo van a ver, la principal condición que se pone para poder recurrir al orden internacional de protección es agotar lo que se llaman los recursos internos. ¿Qué son los recursos internos? Algo creo que también hemos hablado en las clases anteriores, cuando veíamos amparo. Bueno, hay que recorrer toda la vía de reclamos judiciales eh, en el país donde se origina la violación para luego poder dar el salto al ámbito internacional. De ahí la subsidiariedad, ¿no? Eh, Por otro lado, los estados, cuando asumen obligaciones por los diferentes tratados que vamos a ir viendo, ¿sí? Asumen la obligación de si hay derechos que no están consagrados en su orden interno, bueno, modificar la legislación y adoptarlos, ¿sí? Y si están adoptados y no se efectivizan por alguna cuestión puntual, están obligados a remover los obstáculos, ¿sí? Pongámosle que no se efectivizan o que no se puede dar efectivamente una garantía porque pasa como pasaba en 1957 en Argentina, que no estaba el amparo legislado. Bueno, la Corte lo habilitó, pero luego se legisló el amparo, ¿no? Y luego una fase más es la incorporación de los tratados de derechos humanos en el derecho nacional, ¿sí? Esto, bueno, ahí dice es preferible, pero no obligatoria. ¿Por qué? Bueno, porque esto depende de cómo cada país organice su relación jurídica con el derecho internacional. En el caso nuestro ya lo hemos hablado un montón de veces, lo vienen hablando ustedes de teoría constitucional, no hay ninguna novedad, tenemos el artículo 75, inciso 22. Para nosotros estos tratados tienen, estos no, bueno, no todos, los que se mencionan en el artículo 75 en el segundo párrafo del artículo 75, inciso 22, más aquellos que tuvieron una ratificación con jerarquía constitucional posterior, como por ejemplo la Convención que protege los derechos de las personas con discapacidad, ¿sí? Que no están mencionados en ese artículo porque en 1994 todavía no estaban este, todavía no estaban vigentes en el orden internacional y ahora sí. Entonces, digo, en derecho internacional de los derechos humanos
dice que esa incorporación es preferible, pero no es obligatoria. Mientras el país lo respete y lo cumpla, no hay problema. Nosotros quizás somos uno de los países que mayor reflejo le dimos al dotarlos de jerarquía constitucional. Tengan en cuenta esto, que siempre se lo deben haber repetido en constitucional y algo nosotros siempre repetimos. No quiere decir que están incorporados en nuestra Constitución. Solo tienen jerarquía constitucional. De hecho, podrían ser denunciados si se reúnen las mayorías que el Congreso indica, y sin una reforma constitucional se podría quitarle jerarquía constitucional a esos tratados o incluso salirnos del tratado, ¿no? ¿Estamos bien ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? Mi gato no sé si entiende o no, pero bueno, por las dudas, eh, está acá. No los veo a todos, por eso voy recorriendo. Bueno, esto también lo hemos visto. Las obligaciones del Estado son, en primer lugar, respetar los derechos humanos, es decir, no interferirlos con acciones, obviamente, que los violen. ¿Sí? Siempre se acuerdan que dábamos el ejemplo del derecho a la libertad de expresión. El Estado ahí no tiene que hacer nada, lo único que tiene que hacer es, por ejemplo, no censurar a nadie. ¿Sí? O la libertad de locomoción, ¿sí? Lo que tiene que hacer básicamente es abstenerse de detener ilegalmente a una persona, y listo, o a un colectivo de personas, y listo, eso es respetar. Luego hay un paso más, que es asegurarlos, que tiene dos fases, ¿no? Garantizarlos y protegerlos. Garantizarlos, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos, si en los casos en los cuales no tenemos suficientes instrumentos normativos para garantizar esos derechos, crearlos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, lo que les dije del amparo, pero por ejemplo, si no tenemos una si no tenemos legislación acorde, por poner un caso, con los principios que surgen de la Convención contra todas formas de discriminación contra la mujer, bueno, lo que tenemos que hacer es legislar en ese sentido. Si necesitamos crear órganos administrativos y judiciales para garantizar ese derecho, lo tenemos que hacer. Si tenemos que, por ejemplo, garantizar el derecho a la vivienda y el Estado tiene que poner fondos para construir planes de vivienda, para el acceso de todos, bueno, es una medida que hay que hacer, ¿sí? En fin, garantizarlos de la mejor manera posible y protegerlos en el sentido de, cuando existe una violación, tener los mecanismos suficientes como para que esa violación se pueda revertir, digamos, ¿no? Que el propio Estado, pueda llevar adelante acciones para proteger ese derecho. Y después está, en realidad nosotros siempre decimos, ¿no? Respetar, proteger, promover, que acá no está, digamos, pero la sumamos. ¿Qué quiere decir promover? Bueno, nosotros tenemos que trabajar, por ejemplo, sobre el derecho a la igualdad de las mujeres, o por ejemplo, así me tira todo lado. O por ejemplo, sobre el derecho de inclusión de las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces ahí necesitamos un pasito más, ¿sí? En promover necesitamos que tengamos, por ejemplo, mecanismos de inclusión laboral de personas con discapacidad. Y luego efectivizar también, que digamos, se relaciona con proteger, en el sentido de que en promover hacemos de alguna manera conocer esos derechos, hacemos campañas de difusión, trabajamos sobre la concientización, y ya en efectivizar cuando
pueden existir posibles violaciones, ya trabajamos sobre contenidos concretos. Y aunque no haya violaciones, si sabemos que tenemos esa obligación, tenemos que realizar acciones para poder efectivizarlo, ¿sí? Lo que les contaba, por ejemplo, de los planes de vivienda. ¿Vamos bien ahí? Vos decime, estoy viendo a Mario y a Ernestina. Ustedes háganme sí con la cabeza y listo. Por lo menos que se va escuchando. Bien. Mario, yo estoy como vos también. Súper resfriado, con el pañuelito. Sí, no, y encima hoy me vacuné contra la gripe, así que estoy. Bueno, estás liquidado. Bueno, tranquilo. Si te desmayás en cámara así, avisamos, por las dudas. Que te vayan a buscar. Bueno, este cuadro es medio kafkiano, pero en realidad lo tendría que haber puesto en una diapo más adelante. Es medio kafkiano primero por cómo está sacada la copia y pegada ahí. No es muy agradable a la vista, pero es bastante práctico. Les explico qué es. Digamos, mejor dicho, vamos acá. Voy a esta diapo primero y después volvemos a la otra. ¿Qué proponen como medida para monitorear el cumplimiento de los derechos humanos por parte de los países que suscriben cada tratado, los organismos de Naciones Unidas? Esto yo no lo aclaré, perdón, disculpen. En esta clase estamos hablando del sistema de protección que llamamos universal, es decir, el que forma parte del mundo ONU, del mundo Naciones Unidas. No estamos hablando del sistema regional nuestro, que va a ser el interamericano, que vamos a ver la clase que viene. Algo les dije en la clase anterior, cuando comentamos que habían dos niveles, por lo menos, el universal y el regional de protección. Entonces acá estamos viendo el sistema ONU, ¿sí? Si nosotros tomamos la lista de tratados que tienen jerarquía constitucional de acuerdo al artículo 75, inciso 22, lo voy a buscar, si no me pierdo de ninguno, les voy a pedir que me identifiquen cuál tiene, cuál es del sistema ONU. Por ahí lo pueden saber o no lo pueden saber, no tienen por qué saberlo en realidad, pero yo creo que se van a dar cuenta. Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muy bien, ese es el primero de los que se enumeran, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Cuál más? Derechos civiles y políticos. Correcto, el Derechos Civiles y Políticos. ¿Cuál más? Para que no encontré Yo el los, artículo yo los voy todavía. tachando de paso. ¿Cómo? Acá está el artículo. Si quieren se los leo yo. La Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. ¿Qué les parece? La Declaración Universal de los La Derechos Declaración Humanos. Universal, muy bien, exacto. Muy bien. La Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, ¿qué les parece? ¿ONU o sistema regional? ONU. ONU, correcto. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. ONU. ONU también. La Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Eso es ONU también. Eso es ONU también, correcto. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. ONU.
ONU. La Convención sobre los Derechos del Niño. Sí, también eso. Eh, Creo que son. Sí, también ONU. En Sí, realidad también ONU. es muy, Muy finito nada, todo. Bueno, tiene medio trampa la pregunta que yo les hacía, porque generalmente la que es el sistema regional dice, ¿no? Por ejemplo, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ¿sí? Son los dos del sistema interamericano que tienen jerarquía constitucional, el 75, inciso 22, y le ponen el aditivo americano para que se identifique como que es del sistema. Todos los demás son del sistema ONU, que se han dado en diferentes años, son parte de los que están en esta diapo que después vamos a ir a ver, vamos a ir viendo, pero en principio yo les quería comentar esto, digamos. Estos tratados, lo primero que hacen es enmarcar o legislar aquellos derechos que están protegidos. Voy a agarrar al azar, ustedes pueden hacer lo mismo si me quieren seguir, no hay problema, lo podemos ver, pero voy a agarrar al azar, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que obviamente tiene el tratado, tiene primero unos 4 o 5 considerandos, una parte introductoria, y luego viene la parte, digamos, dispositiva, donde se consagran los derechos, y luego viene una parte donde se indican cuáles son los órganos que pueden monitorear el, el cumplimiento de ese tratado y los procedimientos para ese monitoreo. No lo vamos a ver en detalle, pero es importante que ustedes identifiquen, digamos, que cada uno de estos tratados tiene estas secciones. Lo más importante, en realidad todo es importante, pero obviamente lo central va a estar en los derechos que protege, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y hago una Políticos. pregunta, Sí, perdón. dale, Todas dale. las acciones que hacen todas estas organizaciones son sobre los países, sobre los estados miembros, ¿no? O sobre todos los No, países. muy buena pregunta, Mario. Sobre los países que ratificaron el tratado. Porque hay muchos países que son miembros de la ONU, pero no ratifican todos los tratados. Y eso que vos señalás es muy importante para saber a qué se comprometió cada Estado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un Estado, bueno, no importa, lo digo ahora, por ahí lo voy a decir más adelante, pero está bueno aclararlo. De todos estos tratados que leímos, que no son los únicos que hay en el sistema ONU, ¿sí? Hay otros, por ahí un Estado puede suscribir el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero por ahí no suscribe la Convención de los Derechos del Niño, o no suscribe la Convención de eh, lucha contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿sí? Y es más, hay algo más complejo aún, que lo menciono ahora y lo vamos a volver a retomar, no se preocupen. Por ahí ratifica el tratado, pero no ratifica alguno de sus procedimientos de monitoreo, ¿sí? O sea que la cuestión, digamos, de la aplicación de los tratados es bastante compleja. Pero bueno, vuelvo a lo que les quería decir. La parte central va a estar en la, si quieren, competencia en cuestión de la materia. ¿De qué se trata el tratado? Bueno, el tratado, el pacto económico, el pacto de derechos civiles y políticos, perdón, que es el que es el que tomé acá, ¿sí?
por ejemplo, en su artículo 6 dice, el derecho a la vida es inherente a la persona humana, este derecho estará protegido por la ley, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se comprometen los tratados que ratifican este pacto? Bueno, a proteger el derecho a la vida, ¿sí? Y a no tener, obviamente, a darle protección legal y a no tener formas de violar este derecho que sean arbitrarias, es decir, a no matar a nadie arbitrariamente. ¿Sí? ¿Cuál es la extensión? Esto lo vieron en la primera parte, creo, ¿no? Cuando vieron derecho a la vida. ¿Cuál es la extensión? Bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Que los países no pueden tener pena de muerte? No, sí, pueden tener pena de muerte y suscribir este tratado, nada más que esa pena de muerte la tienen que imponer luego de un proceso judicial, derecho de defensa, debido proceso, etcétera, etcétera, porque no pueden hacerlo arbitrariamente. Lo que prohíbe este artículo es que los estados maten a las personas arbitrariamente por sus ideas políticas, sin juicio previo, etcétera, etcétera. Entonces, y fíjense cómo además se redactan los artículos, además de este. Por ejemplo, el artículo 2 dice, cada uno de los estados parte en el presente pacto se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, sexo, idioma, religión, opinión política, etcétera, etcétera. Esta es la cláusula, digamos, de no discriminación del pacto, pero siempre empiezan con los estados partes se comprometen, ¿sí? Los estados partes se comprometen, porque lo que están haciendo acá es ese estado parte asumir ese compromiso frente a la comunidad internacional. Entonces, primero tenemos los derechos que se comprometen. Tenemos que ver qué tipo de derechos están protegidos. En principio, en el pacto de civiles y políticos, bueno, vamos a tener obviamente el derecho a la vida, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho al debido proceso, el derecho a la propiedad privada, el derecho a los derechos políticos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de culto, el derecho a la libertad de locomoción. Eso es el conjunto de derechos que protege este tratado. Pero nosotros tenemos que saber que esos derechos están en ese tratado. En el de económicos, sociales y culturales va a ser lo mismo con el derecho de los trabajadores, el derecho a las condiciones de trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vida digna, el derecho a la seguridad social. A ver, ¿de cuál me estoy olvidando? De varios, pero bueno, esos son los famosos derechos de segunda generación que están contenidos en el Pacto de Derechos Económicos y Sociales. Entonces, ahí tenemos una primera gran distinción, los derechos que abordan cada uno de los tratados. El tratado, la Convención contra la Tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, obviamente protegerá de un derecho muy, muy especial. Yo creo que esto lo adelanté en alguna de las clases. Algunos autores dicen que es el único derecho humano absoluto que existe, que es la prohibición de la tortura. Digo, ustedes saben que los derechos todos los derechos se reglamentan y se pueden reglamentar, ¿sí? Y se deben reglamentar en muchos casos. Perdón, que le contesto a Carlos. Y se deben reglamentar, y se reglamentan, obviamente, y ninguno es absoluto en el sentido de que no hay ningún derecho que se pueda respetar al 100%, ni siquiera el derecho a la vida en el caso de, como les dije, en el caso de que pueda haber pena de muerte, en el caso que los estados podrían reglamentar la eutanasia, etcétera, etcétera. Pero el derecho a la tortura, muchos dicen que sí, que como la tortura es, igual esto es un tema también que ven específicamente, ¿no? Que lo ven con el doctor Cerillo, pero como la tortura está específicamente definida en la convención y como está definida, no hay ningún
ningún elemento que pueda reglamentar en ningún caso el uso de la tortura. ¿Sí? Está prohibida totalmente. Entonces muchos plantean que sería el único de los derechos absolutos que hay. Pero bueno, me fui por las ramas, porque les quiero decir que esa convención lo que trata es específicamente de estos derechos especiales, de lo que es tortura, de lo que es tratos inhumanos, de lo que son tratos degradantes, y a qué se comprometen los estados, porque los estados ahí se comprometen, por ejemplo, a tener legislación que penalice estas acciones, a tener mecanismos de protección para cuando existan denuncias, etcétera, etcétera. Bueno, no me quiero ir por las ramas porque eso lo ven específicamente. Entonces, tenemos una primera parte en que los tratados, digamos, reglamentan su materia o fijan su materia, y tenemos una segunda parte donde fijan lo que dice ahí, mecanismos de monitoreo. ¿Por qué? Porque la idea es que obviamente los estados cumplan esos compromisos. Acá vuelvo a algo que siempre dice Fabián Salvioli: si un estado firma un tratado es para cumplirlo, sino que no lo firme. Entonces, si lo firmó, tiene que haber formas de exigírselo, y los estados lo deberían cumplir de buena fe. Pero bueno, sabemos que no siempre pasa eso, ¿no? Entonces, las formas de monitorear por la comunidad internacional de que un país está respetando, protegiendo, promoviendo y efectivizando sus derechos humanos, sus derechos, los derechos asumidos, las obligaciones con respecto a esos derechos asumidos en cada uno de los tratados, primero es lo que se llama consideración de informes periódicos. Este es el mecanismo habitual que tiene el sistema universal de monitorear cómo un Estado cumple los derechos humanos. Se le piden informes periódicos. Y esos informes periódicos son evaluados. ¿Por quién son evaluados? Por el órgano que creó también ese tratado, que ahora vamos a ver cuáles son, digamos, esos órganos, ¿no? Pero siempre hay un órgano que tiene que ser el encargado, perdón, de hacer, de evaluar estos informes periódicos. Y a su vez ese órgano tiene la posibilidad de indicarle a ese país qué es lo que está haciendo mal, qué es lo que podría mejorar, etcétera, etcétera, en base a esos informes. El otro forma de monitorear es la posibilidad de que ese comité, de ese tratado, de esa convención, realice una investigación de oficio, ¿sí? Por ejemplo, se sabe que en tal país hay determinado problema con el derecho a la libertad de expresión. Bueno, puede realizar una investigación de oficio, ¿sí? Y le puede, digamos, en base a esa investigación de oficio, requerir al Estado que obviamente modifique sus políticas o no, o tome ciertas medidas o no. A partir de ahí puede, digamos, formular observaciones tanto de las investigaciones de oficio como de la consideración de informes periódicos, si le le formula observaciones al Estado. Y le dice, bueno, mire, Argentina, usted se comprometió a cumplir tal derecho, hizo tal y tal medida, y eso está muy bien, pero falta tal y cual otra medida, ¿sí? Entonces le puede decir, mire, modifique tal legislación, dele cursos de capacitación a sus funcionarios estatales para tal cosa, cree instancias judiciales para la protección de tal derecho, etcétera, etcétera. Luego está la consideración de comunicaciones o quejas individuales entre estados. Este es uno de los no sé si principales, pero de los más notorios mecanismos que tienen estos órganos. No todos lo tienen. No todos los tratados tienen la posibilidad de hacer quejas individuales, pero los que lo tienen resultan los más notorios. ¿Por qué? Porque es lo más parecido
es lo más parecido a una demanda judicial sobre el incumplimiento de un derecho. ¿Sí? Nosotros lo vamos a ver más claro cuando veamos el sistema interamericano, pero acá en esta queja individual es la posibilidad que tiene, ahora vamos a ver cómo tienen que ser, la posibilidad que tiene un individuo, una persona individual, que encuentra que un Estado le ha violado X derecho consagrado en X convención o tratado, de recurrir a ese órgano para hacer una especie de, para hacer una especie de proceso contradictorio donde el órgano del tratado diga si se cumplió o se incumplió, en ese caso, la obligación que había asumido el Estado. Vamos a verlo en más detalle. Bueno, y luego hay otros procedimientos que pueden ser digamos, pedidos de informes especiales, pueden ser investigaciones especiales sobre algunos temas, pueden ser, en algún caso que se permite una investigación, además de oficio, secreta, digamos. Es decir, cada tratado va a tener algunas consideraciones especiales a ver. Pero esto, en general, cuando ustedes le pregunten cuáles son las formas que tienen los órganos de los tratados internacionales para monitorear derechos humanos, bueno, la primera y más habitual es la consideración de informes periódicos, la formulación de observaciones, las investigaciones de oficio y las posibilidades de asumir quejas individuales o quejas entre estados. Y vamos a el cuadrito entonces, sí. Lo hacemos muy rápido, miren. Por ejemplo, vamos a la primera, es la Convención contra la Discriminación Racial, ¿sí? Bueno, la fecha de adopción y la fecha de entrada en vigor la tienen en esta primera columna. Acá en cada una está el órgano que crea ese tratado, esa convención para el control del tratado. Acá se llama Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial. Los comités generalmente son integrados por expertos. Expertos, ¿a qué le llamamos expertos? Bueno, le llamamos a personas que se han dedicado a trabajar desde la academia o desde las organizaciones civiles sobre los temas específicos del tratado, a veces sobre la defensa general de los derechos humanos y algún tema específico, ¿no? Estos expertos, depende cómo los designe el tratado, son en general propuestos por los países y elegidos por la Asamblea General. También dependen los mandatos, a veces son de 4 años, a veces pueden ser de más o de menos, a veces pueden ser reelegidos, otros no. ¿Sí? Hay que ir a ver específicamente el tratado, cómo lo trae, pero en el caso del Comité contra la Eliminación de la Discriminación Racial, es un número de 18 expertos. Yo dije que son elegidos por la Asamblea y no. Ahí lo dices, son elegidos por los países que son miembros de ese tratado. ¿Sí? En la Asamblea puede haber países que no son miembros de ese tratado. Entonces, si en el Tratado contra la Eliminación de la Discriminación Racial hay, no sé, 50 países, bueno, son esos países los que votan por cómo se va a integrar ese número de expertos. Fíjense que todos tienen informes de Estado. ¿Qué quiere decir esa columna de informes de Estado? Que la forma de monitorear el cumplimiento o no de ese tratado por parte del comité va a ser la obligación de los estados de presentar un informe. Periódico, le dicen informes periódicos porque depende del tema, también en general son cada 4 años, ¿sí? Que se presentan los informes. ¿Y por qué cada 4 años y no todos los años? Bueno, porque
en algunos tratados son muchos países los que lo integran, el comité de expertos son 18, pero son personas en general de todos los comités que trabajan tiempo parcial, no son empleados de Naciones Unidas que trabajan todo el año, digamos, en esa función. Generalmente son expertos que se reúnen 2 veces por año, ¿sí? Durante un lapso de 15 o 20 días, y ahí realizan todo su trabajo. Es decir, son integrantes part-time, ¿sí? Entonces el cúmulo de trabajo que tienen obviamente es mucho, y por eso no se presentan informes todos los años. Fíjense, las comunicaciones entre estados, ¿qué quiere decir comunicaciones entre estados? Bueno, que un estado le pueda presentar una denuncia sobre la violación de lo que dice el tratado, las obligaciones de ese estado asumidas por otro estado, un estado le pueda presentar una denuncia a otro estado, ¿sí? Por ejemplo, el estado Palacios le presenta la denuncia al estado Zamaroni de que con tal hecho se violó el tal artículo de las obligaciones asumidas por Zamaroni en el tratado contra la discriminación racial. Bueno, ahí el comité va a dilucidar el caso, va a hacer una investigación sobre el caso, va a requerir obviamente medidas de prueba, va a requerir argumentos de las partes, etcétera, etcétera, y luego lo va a resolver indicándole a Zamaroni si violó o no violó, y si violó le va a dar alguna recomendación, ¿sí? Esas son informes entre Estados. Los informes entre Estados casi no existen. Casi no hay Estado que denuncie a otro Estado ante estos órganos. ¿Por qué? Por el principio de reciprocidad que veíamos al comienzo de la clase, ¿sí? Es muy difícil que un Estado vaya a denunciar que tal Estado realiza una violación. ¿Por qué? Porque ningún Estado tampoco luego quiere a su vez que lo denuncien, ¿sí? Entonces hay, creo que muy poquitos antecedentes, y creo que, eh, no sé, en todos los tratados, particularmente en el Pacto Internacional de Civiles y Políticos, creo que hubo muy escasos antecedentes, pero nunca se llegó a resolver la cuestión porque finalmente se retiraron las denuncias, ¿sí? Entonces, este es un mecanismo que, si bien está previsto, fíjense que está previsto en varios de los tratados, bueno, en el de discriminación racial como obligatorio, en los otros como optativo, y en otros no está, en general no se aplica. Y luego está el de comunicaciones individuales. Las comunicaciones individuales sí, ya son las quejas de las personas humanas, digamos, en forma individual. ¿Y por qué dice optativo? O sea, pongámosle que yo entiendo que el Estado argentino, donde vivo, digamos, ha realizado una acción que viola alguno de los mandatos de la Comisión de Eliminación de la Discriminación Racial. Bueno, agotados los recursos internos del país, puedo presentar una comunicación individual ante el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial para que traten mi caso y diluciden si efectivamente se violó o no se violó el, el derecho en el caso promovido por mí, y obviamente que si se violó, le recomienden al Estado tomar medidas que pueden ser diferentes, digamos, de diferentes medidas para reparar esa violación. Pero fíjense, acá está la cuestión. Dice optativo. ¿Optativo para quién? ¿Se imaginan? Para el Estado denunciado. Sí, no solo para el, no solo para el Estado denunciado. En realidad es para el Estado que firma el tratado. O sea, es optativo para el Estado, eso está muy bien, pero es al momento de la firma del tratado, ¿sí? Entonces, el Estado acá ratifica el tratado, pero
en este caso debe además ratificar expresamente que acepta que se le puedan interponer quejas individuales. ¿Sí? Fíjense que en las comunicaciones entre Estados no es optativo, es obligatorio. Un Estado ratifica el tratado y sí o sí está asumiendo que puede recibir la queja de otro Estado. Ahora, en las quejas individuales no. Ahí el Estado puede ratificar el tratado, pero decir, no, la parte de las comunicaciones individuales no la ratifico. Y por lo tanto, acepto dar los informes, acepto una posible comunicación entre otros Estados, pero no acepto una queja individual. Ustedes me van a decir, bueno, profe, pero eso es medio, digamos, ¿cómo decirlo? Es darle demasiada ventaja a los estados, ¿no? Y sí, puede ser que sí, pero tengan en cuenta que lo que se busca acá es que la mayoría de los estados, o sea, lo que se busca es algo progresivo. Primero que los estados ratifiquen y se obliguen a cumplir. Y luego vamos de a poco. Y hay muchos estados que son muy renuentes a suscribir convenciones que les puedan acarrear quejas individuales. Entonces por eso no lo hace. Entonces prefieren, la comunidad internacional a veces va de menos a más y prefiere de última que se suscriba el tratado aunque no se opte por la posibilidad de quejas individuales. Por eso le dan esa posibilidad. En realidad, esa posibilidad está en todos los tratados. Un país, para que se le puedan poner quejas individuales, siempre tiene que expresar su conformidad con respecto a ese procedimiento. Vamos al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. ¿Cuál es el órgano de control del Estado? El Comité de Derechos Humanos. ¿Sí? ¿Cuáles son el número de expertos que lo integran? 18. Nuevamente son elegidos por los estados parte. Los informes por estados son obligatorios. Está claro que todos los estados, cada 4 años, en este caso, con seguridad, tienen que presentar su informe. ¿Sí? Ese informe es evaluado, ahora vamos a ver cómo es el procedimiento del informe, pero lo tienen que presentar. Las comunicaciones entre estados acá no son obligatorias, son optativas. ¿Sí? Y las comunicaciones individuales, es decir, la posibilidad de recibir una denuncia individual, se adoptaron en el primer protocolo facultativo, que es como una adenda a ese tratado, ¿sí? Y nuevamente los estados tienen que expresar su voluntad de hacerlo o no. Fíjense que en el artículo 75, inciso 2, nosotros le damos jerarquía constitucional tanto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como al protocolo facultativo. Y nosotros lo habíamos ratificado y por lo tanto estábamos aceptando como Estado recibir denuncias individuales. Y de hecho hay denuncias individuales contra Argentina en el Comité de Derechos Humanos. Algunas muy interesantes, no sé si vamos a tener el tiempo de verlas, pero le dimos jerarquía constitucional. El Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fíjense, nuevamente tiene un comité, tiene 18 expertos, ¿sí? Ahí los expertos son elegidos por el ECOSOC, que es un órgano de Naciones Unidas, el Consejo Económico Social, ¿sí? Los informes nuevamente son obligatorios, como en todos los tratados, fíjense, por eso es el principal sistema de monitoreo, los informes. No hay posibilidad de realizar comunicaciones entre estados, y las comunicaciones individuales ahora, recién ahora, después de muchos años, se aprobó el protocolo facultativo y los países muy de a poco están adhiriendo al mismo. Es más, todavía no sé si Argentina adhirió o no al protocolo facultativo para poder tener denuncias individuales. Creo que hasta ahora no hay antecedentes de denuncias individuales, pero en esto la verdad que no estoy seguro cómo quedó en los últimos 2 años la cuestión. Ya lo vamos a revisar.
Fíjense, luego viene la Convención contra contra toda forma de discriminación hacia la mujer, la CEDAW, conocida por sus siglas en inglés, ¿sí? Tiene un comité también, que es el que, digamos, el órgano del tratado, integrado por 23 expertos elegidos por los estados parte. Nuevamente, fíjense, los informes de estados son obligatorios, no hay posibilidad de comunicaciones entre estados, y las comunicaciones individuales, nuevamente, hay un protocolo facultativo que los estados adhieren o no adhieren, ¿sí? O ratifican o no ratifican, mejor dicho, no está bien dicho adhieren. Y fíjense, tiene un mecanismo más que es la posibilidad, ¿sí?, de tener alguna investigación por parte eh, del órgano, ¿sí? Es decir, el procedimiento de investigación que le da a los estados la posibilidad de no reconocer competencia. ¿Qué quiere decir? El estado le comunica al país, mire, vamos a realizar una investigación sobre tal punto, y el estado podría decir, no reconozco competencia y por lo tanto no se puede hacer ese procedimiento de investigación. Nuevamente ustedes me van a decir, bueno, profe, pero son muchas ventajas de nuevo para los estados. A lo cual debemos responder, sí, es cierto, pero también es cierto que si un estado acepta antes de que se produzca cualquier situación, perdón, ah, eso es para acompañar a Mario, para que no se sienta solo en su refri. Digo, si un estado acepta, firma el protocolo facultativo donde acepta ser investigado por el comité, no sería un acto de buena fe con posterioridad que no reconozca esa competencia, ¿sí? Entonces, lo que se busca de alguna manera siempre es negociar esos aspectos. La Convención contra la Tortura también tiene informes por el Estado obligatorio, tiene comunicaciones entre estados optativa, ¿sí? Tiene comunicaciones individuales optativas, como siempre, ¿sí? Y tiene nuevamente procedimientos de investigación. Acá hay una diferencia porque el comité tiene facultades para hacer investigaciones sin comunicarle previamente al Estado. Esto, disculpen, yo me salté un paso. ¿Por qué está esta posibilidad de no reconocer competencia? Porque generalmente los órganos del tratado, en estos casos, le tienen que comunicar al Estado que van a iniciar un procedimiento de investigación, un procedimiento sí, de investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque además tienen que enviar al Estado a funcionarios de Naciones Unidas o algunos integrantes inclusive del comité de expertos. Entonces, tienen que ser autorizados por el Estado que va a ser investigado. Ahora, el Comité contra la Tortura tiene la posibilidad de realizar algunas investigaciones en secreto. ¿Por qué? Bueno, por el carácter precisamente del derecho que está intentando proteger, ¿sí? Si uno le avisa a un Estado que va a iniciar una investigación por casos de torturas, digamos, es posible que ese Estado tome medidas como para que ese procedimiento de investigación nunca pueda surgir nada de ese procedimiento de investigación. Entonces, en este caso, ese comité tiene facultades para hacer algunas investigaciones en algún caso secreto, sin comunicación al Estado, por lo menos, ¿sí? Un segundo, me dan un minuto, ya estoy con ustedes, ¿sí?
Bueno, acá estamos de nuevo. Me tuve que ir a buscar un pañuelito porque ya no, ya el resfrío no me dejaba avanzar. Bueno, a ver, ¿qué les cuento de este cuadro? Este cuadro no hay que saberlo de memoria, no hay que, ni mucho menos. Lo que les quiero dar es un panorama de los diferentes mecanismos que tiene cada uno de los tratados. En este caso, Argentina es parte de de todos estos tratados, hasta el Comité de Derechos del Niño tiene, tienen jerarquía constitucional para nosotros, además, ¿sí? El de Comité de Protección de los Trabajadores Migrantes y miembros de sus familias no tienen jerarquía constitucional, pero Argentina lo ha ratificado también. Bueno, y el último, el Comité de Derechos del Niño, fíjense que el monitoreo es mediante informes del Estado y no tiene ni comunicaciones entre el Estado ni comunicaciones individuales, ¿sí? Eh, Acá se supone que quien podría realizar una comunicación individual sería un niño, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, también se entiende que resulta complejo eh, el acceso a una persona menor de edad a estos mecanismos. Eh, Así que no se ha previsto la comunicación individual ante el comité, pero el comité igual tiene una serie de tareas con respecto al cumplimiento del tratado y sobre todo al monitoreo de los informes de Estado. Este ya lo vimos. Este es un raconto de, en este caso, específicamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahí están los contenidos, ¿sí? Y las formas de monitoreo, ¿sí? Más o menos lo que vimos recién. El procedimiento informal ante los estados, las recomendaciones específicas a los estados, las observaciones generales. Las observaciones generales son eh, son documentos que emite el propio comité, ¿sí? Para interpretar la letra de alguno de los derechos contenidos en el tratado. Entonces, para darles un ejemplo, en el artículo 6 que habíamos visto, por ejemplo, del derecho a la vida, muchas veces el comité prepara una observación general sobre específicamente el derecho a la vida, y lo que hace básicamente es explicar la mirada que tiene ese comité sobre cómo se está desarrollando la tutela sobre ese derecho, sobre las obligaciones que tiene el Estado, sobre qué considera que puede ser una violación o no a ese derecho a la vida. ¿Sí? Es una cuestión, un tratamiento más específico de ese derecho, que en algunos casos son muy interesantes. Sí, Melissa. Puede ser que eso esté relacionado con que los países pueden como recurrir al comité para que les explique digamos, el significado de la norma. Creo que algo Sí, así en el manual. claro, exacto. A veces los propios países pueden requerirle al comité detalles, y si se reúnen un conjunto de consultas sobre un mismo tema, puede ser que eso origine una observación general sobre ese tema. Sí, tal cual. O si no, puede ser que que sea el interés del propio comité tratar ese tema, ¿no? Eh, bueno, ahí está, el procedimiento de comunicaciones interestatales, ya lo vimos, el procedimiento de comunicaciones individuales. ¿Sí? Bueno, Pacto de Derechos Econo- eh, Económicos, Sociales y Culturales, perdón. Fíjense, no tiene un procedimiento de comunicaciones individuales, dice acá abajo. ¿Sí? Esto ahora hay ya un proyecto facultativo, un protocolo facultativo aprobado en este sentido para aceptar estas comunicaciones, pero es lo que les decía, que todavía creo que no ha habido ninguna eh, tratada todavía. La Convención contra la Tortura, ¿sí? Eh,
también ya lo vimos, la Convención contra la Eliminación de la forma de toda discriminación contra la mujer. Fíjense acá, el proceso de investigación de acuerdo con el mismo protocolo facultativo en los casos en que el comité haya recibido información confiable de graves y sistemáticas violaciones, ¿sí?, a los derechos contenidos ahí, posibilidad al momento de la firma de ratificación o adhesión de declarar que no se reconoce la competencia del comité, ¿sí? Es decir, ahí el país se puede reservar que no se presta a este procedimiento de investigación. ¿Cómo son los procedimientos de informes de los estados? Lo vamos a hacer rápido esto, porque tampoco es necesario que sepamos tanto detalle, pero bueno, hay un informe inicial que el Estado, digamos, del cual el Estado parte, ¿sí? Y le presenta al comité, el comité puede evaluarlo y pedirle algunas explicaciones, por eso está lo del examen público por un órgano de monitoreo de los tratados, ¿sí? Acá el rol de las ONG es clave, porque a lo que presenta el Estado, las ONG le pueden indicar al comité, no, esto no es así, o esto es relativo, o estos son incumplimientos por parte del Estado, o esto es mentira directamente, ¿no? Entonces, ahí el comité tiene forma también de poner, digamos, en consideración lo que dice el Estado, no es que va a tomar lo que dice el Estado a rajatabla, digamos, ¿no? Y lo que hay luego son observaciones finales a esos informes por Estado. Entonces, el informe que presenta Argentina le va a decir, mire, usted tiene que realizar tal o cual acción, modificar tal o cual legislación, poner el acento en tal o cual forma de cumplimiento del derecho, y lo que va a hacer es, como dice ahí, un seguimiento, digamos, de eso, ¿no? Porque lo que va a hacer luego es evaluar el próximo informe de los 4 años, saber si esos indicadores se mejoraron o no. Bueno, me estaba adelantando, mire. En realidad lo tengo acá. Lo tenemos acá, las fases de la presentación de informes, ¿sí? Lo presenta el Estado, el comité le puede pedir información adicional en base a la información que tenga el comité sobre cómo se está cumpliendo ese estado, la consideración pública del informe, es decir, el comité da su parecer en forma pública, le indica observaciones al Estado sobre ese informe, y luego un seguimiento de cómo se van aplicando o cómo se van, cómo se van siguiendo esas observaciones finales, a ver si se cumplen las recomendaciones o no. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Cuánto nos quedan? Nos queda poquito, ¿no? ¿De tiempo? Ya tendríamos que ir terminando, ¿no? Díganme ustedes. Miren todo lo que queda. No queda tanto. Perdón. Pensé que quedaba más. No, vamos rápido. Esto lo terminamos. Lo terminamos acá. El otro gran punto son, bueno, acá no, procedimientos de investigación. Esto nada más que, no mucho más que agregar. Acá, como ejemplo, es la Convención contra la Tortura, ¿sí? Fíjense que permite la investigación confidencial, las visitas in situ a los países. En las visitas in situ tienen que ser con el consentimiento del gobierno involucrado, ¿sí? Y los informes confidenciales del comité con sugerencias y observaciones. ¿Por qué confidenciales? Bueno, acá es
para que el Estado de por sí tome medidas, no se hacen públicos, ¿sí? Para que el Estado precisamente de alguna manera no quede expuesto ante la comunidad internacional y pueda remediar internamente las observaciones que le hace el comité. Si no toma cartas en el asunto, sí se puede realizar la publicación del informe, ¿sí? Fíjense, hasta el 2003 había informaciones relacionadas con Turquía, Egipto, Perú, Sierra Leona, México. Y bueno, y ahí dice 2 estados más que no se pueden conocer porque hasta ese momento eran confidenciales. Esta es la otra parte, digamos, más interesante o más preponderante, que la vamos a tratar bastante cuando veamos el sistema interamericano, pero es el procedimiento de demandas individuales, ¿sí? Acá lo que sí nos interesa a nosotros es que ustedes conozcan muy bien los requisitos para presentar una demanda individual. En realidad es una comunicación individual, no es una demanda propiamente. ¿Pero por qué? Porque son lógicos, digamos, ¿no? Recuerden, los que permiten una demanda individual, por ejemplo, la CEDAW, la Convención contra toda la forma de eliminaciones de discriminación contra la mujer, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o el Comité contra la Tortura, por poner algunos, ¿sí? ¿Cuándo se va a dar una posible queja individual que tenga que tratar el comité del pacto? Bueno, obviamente cuando el país tiene que haber ratificado este tratado, ¿sí? Si no, obviamente no lo podemos denunciar. Entonces, el primer gran requisito de admisibilidad para esa eh, estoy viendo que acá lo tengo más detallado, ¿sí? Pero bueno, lo primero es que tengamos competencia en ese comité, ¿sí? La competencia tiene que ser por razón de la materia, ¿sí? Si yo voy a presentar una denuncia sobre un derecho civil y político, tiene que estar contenido en el tratado, tiene que ser por razón de la persona. Yo tengo que estar bajo la jurisdicción del Estado denunciado y que el Estado denunciado haya ratificado el tratado. Tiene que ser en razón intemporis, es decir, en razón del tiempo. El hecho que yo denuncio tiene que estar dentro del tiempo en que el Estado era parte del tratado, ¿sí? Si yo denuncio un hecho anterior a que el Estado haya ratificado el tratado, no estoy con competencia en ratione temporis, ¿no? En razón del lugar, es decir, tiene que ser un lugar donde esté bajo jurisdicción de ese Estado. Puede ser no propiamente dentro del Estado, pero puede ser en un sitio donde tenga jurisdicción ese Estado, ¿sí? Entonces, tengo que tener ese requisito también. Por ahí yo demando no sé, a un país europeo que está en una misión militar en un país africano, y lo demando porque la competencia, digamos, porque el lugar donde se comete el hecho está bajo jurisdicción de ese Estado, ¿se entiende? Entonces eso me da la competencia, aunque esté en otro territorio, en otro país. El otro gran requisito es el agotamiento de los recursos internos. Esto se les va a grabar a fuego porque es lo primero que se pide. Yo tengo que reclamar primero en el Estado y seguir toda la vía de reclamaciones hasta que se me agoten los recursos judiciales, en la última instancia a la que pueda llegar. No tiene por qué ser los altos tribunales, puede ser que se agote antes por una cuestión de procedimientos,
¿sí? O en su caso, demostrar que no tengo posibilidad de continuar la vía judicial o ni siquiera de iniciarla, ¿sí? ¿Por qué? O porque es un país que no tiene un sistema judicial que me permita reclamar, o que las reclamaciones sabemos que no van a ningún camino. Entonces, justificando esos aspectos, puedo llegar a, a la queja individual. Fíjense que no se aceptan comunicaciones anónimas, ¿sí? Si bien una comunicación podría ser realizada en nombre de otra persona, hay que identificar a, los peticionantes y a las víctimas, en todo caso, de los hechos. La competencia ya la analizamos, y el otro gran requisito es que no haya habido una queja individual en otro órgano internacional, ya sea del sistema universal o del sistema regional. Por ejemplo, yo una misma violación, en nuestro caso en Argentina, podría elegir tal vez la vía de reclamarlo en el sistema regional de protección, en el americano, o en el sistema universal. Bueno, si yo ya fui a la vía regional, no me lo van a aceptar en el sistema universal, y al revés, si fui a la vía universal, no me lo van a aceptar en el sistema regional. ¿Esto en virtud de qué? Primero, en virtud de que hay pocos recursos disponibles, ¿sí? Entonces, los órganos internacionales no están en condiciones de atender consultas duplicadas, aunque sean diferentes los órganos, pero ambos están colapsados. En este caso, tanto, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Comité de Derechos Humanos, que puede atender algunos casos que tienen la misma competencia en razón de la materia, ambos están colapsados. Entonces, por eso ya tienen un primer requisito de admisibilidad, donde si vos tenés una denuncia hecha en otro sistema, no te la toman en esta. Y luego, además, para evitar pronunciamientos contradictorios, porque puede ser que haya una interpretación diferente de cómo están contenidos esos derechos en cada uno de los sistemas, y puede generar elementos contradictorios, y eso no le sirve al sistema internacional de protección, porque el sistema internacional de protección tiene que estar integrado y tiene que tener una interpretación conforme. De hecho, la Corte Interamericana siempre tiene en cuenta los parámetros de interpretación de los derechos que surgen tanto del sistema universal como de otros sistemas regionales de protección, como el sistema europeo de derechos humanos, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Bueno, luego la justificación de los alegatos, quiere decir básicamente un relato de los hechos, y hay una primera decisión. El comité decide admitir el reclamo. Si decide admitir el reclamo, lo que va a hacer es pedirle un informe al Estado, ¿sí? Para que obviamente ejerza su defensa, para que produzca pruebas si es necesario, y luego de que se realice ese traslado, digamos, obviamente que puede demorar, ¿sí? Va a haber una decisión sobre lo que llama el fondo, ¿sí? De la cuestión, y básicamente esa decisión sobre el fondo, que son consideraciones finales del comité, lo que van a decir es si hubo violación o no. Si no hubo violación, el caso se termina ahí. Si hubo violación, el comité realiza recomendaciones al Estado de reparaciones. Ustedes vieron el capítulo de reparaciones en la primera parte, ¿sí? Las reparaciones pueden ser de variado tipo, pueden ser garantías de no repetición, pueden ser reparaciones pecuniarias, pueden ser reparaciones simbólicas, ¿sí? Entonces, ahí, determinada una violación, el comité va a realizar esa recomendación, ¿sí? Y va a haber un seguimiento sobre esa recomendación. O sea, el comité va a ver si se cumplió o no. Y acá viene siempre la pregunta clave. ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Qué les parece?
¿Cuál le parece que es la pregunta clave? Vamos, se durmieron todos. Ernestina no, Ernestina está pensando, pero quedó con obligaciones, tocada. Vamos, me dicen cuál es la pregunta clave y terminamos la clase. Sergio, dale. ¿Tenés audio? Sergio. Si tenés audio, te escuchamos, Sergio. No, habías levantado la mano, pero la bajaste. La pregunta clave es, las recomendaciones que hace el comité luego de una queja individual, ¿son obligatorias para los estados? ¿A ustedes qué les parece? Puede ser que no, Muy bien. Puede ser que no. ¿Por qué no son obligatorias? porque digamos, las emiten como una cuestión de... Porque no se puede meter en lo que es el derecho interno de los estados. Puede ser. Sí, puede ser, vas bien. Y porque si fueran obligatorias tendría que haber una medida de coerción para que las cumplan los estados si no las quieren cumplir voluntariamente, ¿no? Claro, porque no los pueden obligar a que los cumplan. Exactamente, no los pueden en principio obligar, ¿sí? Entonces, muchas veces se dice que estas recomendaciones no son obligatorias. Bueno, Fabián Salvioli, ya lo cité hoy, lo vengo citando en varias clases además, lo cito además porque fue durante 2 periodos, es decir, durante 8 años, presidente del Comité de Derechos Humanos, de este comité que estamos hablando, hasta el 2016 creo que fue presidente. Él dice que sí, que son obligatorias. Por más que no haya un mecanismo que se los pueda hacer cumplir a los estados, dice, ¿cómo no van a ser obligatorias si el Estado primero firmó el tratado, ratificó el tratado en la convención? Luego ratificó la posibilidad de que le realicen denuncias individuales que está en el protocolo facultativo. Y luego se prestó a la investigación de la queja individual que fuera, porque si le contestó al comité el informe y se sustanció esa queja individual, dice, ¿cómo luego el Estado no va a cumplir una recomendación que le haga el comité? Dice, si no la cumple porque no es obligatoria, en realidad el Estado no está actuando de buena fe. Entonces, es un argumento más de tipo, si quieren, moral que jurídico, el que enarbola el profesor Salvioli, pero es cierto que tiene un peso importante, ¿no? Porque yo me presto voluntariamente, doy conformidad a una serie de procedimientos y luego digo, no, ahora no la cumplo. Entonces, por eso él dice, miren, las recomendaciones para los estados son obligatorias, de ahí a que después veamos cómo las deben cumplir o no cumplir, es otro tema, digamos. Está claro que no se las podemos hacer cumplir por la fuerza, está claro que en principio no se pueden tomar sanciones contra esos países por esos incumplimientos, por lo menos desde el comité, en otros ámbitos internacionales sí, pero lo que sí pueden generar son las observaciones o las condenas del propio comité hacia determinadas políticas de los países que tampoco a los países les gusta que se los señale en el comité y tienen un fuerte trabajo diplomático para cuando hay problemas en esos comités, trabajan para que no haya observaciones generales en contra de esos países. Entonces,
Melissa, estoy de acuerdo con vos en que en principio no son obligatorias, pero tengamos en cuenta este argumento que es de peso. Y ojo, porque Argentina le dio jerarquía constitucional a este procedimiento. O sea que para Argentina hay una discusión diferente, una discusión que surgió en un fallo de la Corte Suprema del 2012, que se llama Carranza-Latruese, donde ahí la Corte de algún modo dijo, digamos, no en una forma totalmente tajante, pero dijo que de alguna manera el Estado está obligado a cumplir las recomendaciones de, en este caso era la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no era obviamente una sentencia, así que para nuestro sistema sí tiene otro peso. Bueno, nada, otros procedimientos los tenemos ahí, no vamos a hacer hincapié, les robé demasiado tiempo. Ahí yo no tengo problema en mandarlo por WhatsApp el Power, como pedían, pero bueno, Ernestina ya lo descargó. Ya lo pasé. Ah, listo, bueno, me ganaste de mano. Bueno, nada, una cosa más, sí, la última. Igual lo voy a poner en el grupo ahora que estoy con ustedes, pero nos vemos el lunes nosotros, ¿sí? Porque este lunes que pasó no pude recuperar la clase, arreglé con la doctora Char y lo voy a recuperar este lunes, ¿sí? Así que bueno, si no pasa nada, nos vemos ahí. ¿Cuándo es el parcial? Recuérdenmelo. De El junio. 25. 23. Ah, estamos perfectos. Vamos a llegar recontra bien. Bueno, nos vemos. Gracias por el aguante. Chao. Chau, chau.